Jorge llegó un momento que después que pasamos el proceso y lo superamos, porque antes no me lo contó, es que querías colgar la bata. Sí. Y poner en contexto a la gente que nos está escuchando es cómo me soportaste, porque uno comienza a tener como una sobredosis de hormonas. Claro, claro. Y es doloroso además, o sea, es como si tuvieses un dolor crónico de menstruación. Y creer siempre haciendo y Así contando con un apoyo para seguir hasta que obtengas el resultado. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy un episodio muy personal, con muchos sentimientos y que hemos diseñado para, a través de esta historia que vamos a contar el día de hoy, poder bendecir y alcanzar a muchas más personas, para hacerles saber que no están solos en el proceso que están viviendo y que no son exclusivamente ustedes lo que están viviendo en este proceso, que lo hemos pasado muchísimas parejas, que lo están viviendo muchísimas parejas en este momento y que van a seguirle lamentablemente pasando, lo que es una realidad que está allí. Vamos a hablar sobre fertilidad, vamos a hablar sobre nuestra historia. Y cuando hablo de nuestra historia es porque hoy estoy acompañada de mi esposo y me da muchísima risa porque en el primer episodio cuando grabamos muchísima gente decía, que ya nos conoce, decía, oye, pero es que hablaron como si no se conocieran, como que si de verdad era, no sé, entrevistado y entrevistador. Y en efecto, quiero darte la bienvenida, corazón. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Bella. Gracias por aceptar esta invitación de poder contar nuestras historias. Yo quiero que hoy nos abramos aquí nuestros corazones y contemos una historia que hemos contado muchas veces, pero le hemos contado a pacientes que nos han venido a visitar y tú me invitas y me envías un mensajito que ven acá, queremos hablar con ellos, o le hemos contado a nuestros amigos, hemos también contado el testimonio en nuestra iglesia, pero hay detalles que la gente no sabe y que a lo mejor hoy podemos sacar un poquito a la luz. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo comenzó todo? No recuerdo, yo estaba tratando de recordar no cómo comenzó nuestra historia, no vamos a contar eso. Sin detalle. Sin detalle, porque Sin justo detalle. comenzó así, con unas cámaras al frente, unas luces Claro, al frente claro. cuando nos conocimos, que muchos conocen esta historia. Pero ayer estaba tratando, amor, de recordar de cómo fue que dijimos, oye, hay un problema y tenemos que comenzar a estudiarnos. ¿Recuerdas eso? Sí, claro. Yo recuerdo un mensaje que me enviaste tú con respecto a que el método anticonceptivo que estábamos usando no lo estabas usando de manera apropiada. Cierto. Que se te habían olvidado varias. Y que a pesar del tiempo que tenías tomando, siempre había una falla en el uso del método anticonceptivo y llamaba la atención. Y también me llamó la atención. Entonces, como me llamó la atención eso de las fallas del método anticonceptivo, dijimos, bueno, no te cuides, vamos a ver qué pasa. Y ahí entonces empezó el enfoque en la parte de fertilidad. Claro, me acuerdo de eso. Y ayer tratando de recordaba eso, que tomaba anticonceptivos vía oral y no sé, había meses que me faltaban 3, 4 pastillas Sí. como sin nada. Sí, Como si sí. me hubiese tomado 2 cajas en un mismo mes. Había mucha falla en la toma. O sea, no estaba siguiendo bien las instrucciones y llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que no había pasado nada, que las instrucciones estaban bien. Y bueno, se decidió suspender el método a ver qué pasaba. Ya. Oye, yo recuerdo eso y recuerdo en especial un día que antes comenzábamos los estudios, yo creo que esto nunca te lo he contado, amor. Uh-huh. Uy. Que estaba en el trabajo, estaba en el baño de la televisora donde yo trabajaba y estaba en el baño preparándome previo a salir al programa que lo hacíamos allí. Estaba junto con la productora, que es mi amiga, mi hermana, y le decía yo a Jessie, Jess, le decía Bru, porque le decimos Bru, Bru, está pasando esto. Le decía, tengo mucho miedo de que yo no pueda tener bebé. Y recuerdo que ella muy relajada me decía, tranquila, Bru, que todo va a salir bien. Y me dio la estocada como que, estás con mi cuñi. O sea, va a funcionar, va a funcionar. Claro. Y la gente a lo mejor no sabe todo lo que uno pudo Claro. haber vivido y pasado. Pero Claro. desde el día 1 yo tenía temor. Claro. Yo quiero que me confieses algo. Dígalo.
Dime. ¿Tú en alguna oportunidad tuviste temor? Al principio no, pero después cuando estaba avanzando el proceso, por supuesto que más que temor, frustración. Ujú. Porque temor no, frustración es las que uno tiene cuando ve que va avanzando el proceso, que vienen los intentos, que ya estábamos metidos en el tema y que ya cuando íbamos al consultorio a hacer los monitoreos lo hacíamos de manera escondida, entre comillas, porque siempre había alguien allí y que no funcionaba. Entonces a mí me llamaba la atención ya el hecho de que estuviésemos nosotros escalando, que estuviese pasando el tiempo y que nos hayamos mantenido en esa primera fase de búsqueda Ujú. en la que también hicimos estudios, ¿te acuerdas? Y a ti te fue muy mal con los estudios, porque a Horrible, ti todos los horrible. estudios te molestaron. O sea, me acuerdo cuando te acompañé a la histerosalpingografía en la clínica, en una de las clínicas allá que yo te paré en el Ajá. estacionamiento, y tú bajaste, pero sudorosa. O sea, este es terrible este estudio. Nos entregaron Y el eso fueron dos estudio. veces. Dos veces me hiciste Sí. hacer ese estudio. Después vimos que ese estudio tenía solamente el error o tenía el hallazgo de que una trompa estaba permeable y la otra no. Después hicimos, ¿te acuerdas en compañía del doctor Jesús? Que nos fuimos a Ah, la clínica y entonces yo dije, no, mira, vamos a hacer estos estudios diagnósticos, pero vamos a hacer todo con anestesia. Y luego era el show porque después la anestesia tú reaccionabas de una manera histérica. Cuando tu recuperación de la anestesia siempre fue sí, catastrófica. O sea, sí. tú estabas desconectada, estabas disociada totalmente diciendo cualquier cosa y yo me asustaba. Llamando a mi mamá muerta. Sí, no, y yo no había qué hacer, ¿no? Simplemente cerrar la cortina y yo tranquilo, no está pasando nada, el dolor, ¿no? Pero cuando estábamos en toda la fase diagnóstica, en la que incluso fui yo porque tenía que hacerme mi examen, todo salía bien y decíamos, ajá, o sea, el único problema que hay es una trompa que está obstruida, que era la Ajá. trompa izquierda, si no me equivoco, ¿cierto? Izquierda o derecha. No, la obstruida de la izquierda, Ajá, que es donde tengo exacto. el ovario bueno. Exacto, exacto. Ajá. Y siempre ovulados del otro ovario, donde Claro, mira, la para trompa recordar, derecha. Ajá. trompa izquierda obstruida, que es el ovario que está bien perfectamente. Y trompa derecha permeable, pero El ovario, mi ovario, tengo una cosita de ovario. sí. Bueno, y de verdad que hablar de temor no era tanto, ¿no? El temor no, lo que era es la frustración, la impotencia de que tú estás haciendo los tratamientos, de que tú de manera simultánea estás tratando a gente y diagnosticando y saliendo gente embarazada y uno no podía. Entonces, no, temor no, sino frustración. Ujú. Era más frustración, impotencia y el conocer una nueva faceta en el área de fertilidad, porque todo lo que uno conoce es lo que uno aprende, ¿no? La parte académica, la experiencia con el paciente, cómo lo voy a abordar, pero no sabía que de aquel lado había otra cosa más profunda, más grande. Claro. Entonces, no hubo temor, sino más bien ese tipo de sentimiento, frustración, Frustración. impotencia. Oye, y después llegó un momento que después que pasamos el proceso y lo superamos, porque antes no me lo contó, es que querías colgar la bata. Sí, yo quería colgar los Quería guantes. ser carnicero. No, Se quería cambiar carnicero una no. bata por otra. No, quería abrir un carrito de comida rápida, ¿te acuerdas? Ah, un carrito de perro comida. caliente, dije, Y no. una carnicería, por eso Sí. que te decíamos que una bata por otra. Sí, pero yo no quería seguir con el tema de la profesión. Yo no quería seguir ejerciendo. Yo no quería seguir ejerciendo, pero por la misma frustración. Y sobre todo porque me sentía hipócrita con los pacientes. O sea, ellos yo estaba pasando por este proceso en el que yo no podía hacer nada, pero tenía que felicitar a otros pacientes que se sometían a tratamientos y yo los felicitaba, pero por dentro yo sentía un vacío enorme porque yo decía, me siento hipócrita felicitándolos, no estoy alegre porque hayan salido, o sea, yo no he podido y eso me quebró, o sea, me provocó una ruptura interna en la que yo decía, no puedo estar con esta energía con los pacientes, con esta vibra porque me va a afectar en algún momento y también los va a afectar a ellos, va a afectar los resultados. Y fue un momento terrible, un momento en que uno dice, nada, no puedo con esto, pero seguíamos Claro. porque incluso, ¿te acuerdas que las relaciones programadas fueron cuántas? Esa no recuerdo, no llevo la cuenta. Fueron como un año, Sí, más o menos. un año de relaciones programadas, ¿no? Y después fue que Y fuimos... quedamos con la posición de que, Sí, ¿qué sí, necesitas sí. hacia arriba? Sí, sí, sí. Todas las cosas, todo lo que te puedes imaginar, todo lo hacíamos. Desde la parte científica y de la parte de mitos y leyendas. Ujú.
Y después vino la parte de inseminaciones. Esa sí llevó la cuenta. ¿Fueron cuántas? 12. 2 inseminaciones. Una grosería. O sea, Una grosería. Totalmente. O sea, no. Totalmente desfasada y más adelante vamos a hablar de esto. Sí, pero... no, y de hecho yo se lo digo a mis pacientes. Se lo digo a mis pacientes que están allí. O sea, ellos saben. Les digo, me excedí. No es la cantidad de inseminaciones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en teoría con el porcentaje de embarazo que tiene una inseminación, que es de un 15 a un 20%, 4 intentos ya es suficiente para no pasar a la siguiente fase. 3, 4. Y nosotros hicimos 12. 12. ¿Ok? 12 con variaciones ahí importantes, con buena respuesta, con buena recuperación. Recuerdo que en una sola sí salió bajo la muestra de semen, ¿te acuerdas? Que yo quedé asombrado y después lo dejé pasar. Pero las siguientes sí tenían buen resultado. Y luego ya decidimos ir a la parte de in vitro. Ya, pero no vayas corriendo. Eran 12 inseminaciones y yo en lo particular recuerdo, no sé cómo lo viviste tú, amor, perdón. No lo recuerdo, pero yo en lo particular yo recuerdo mucho de que yo llegaba al consultorio y yo me acostaba, recuerdo que orábamos, poníamos alabanza al momento de implantar la prueba, pero después bajaba la menstruación y era un duelo, Sí, era... El negativo, o sea, o la prueba o la regla. Claro, el negativo o la prueba, y yo recuerdo que fue un año completo yo llorando. Sí. Bueno, un año completo tú llorando y un año yo sin saber qué hacer. Porque era comprometedor, ¿no? O sea, era además del esposo que tengo que darte apoyo, se supone que yo era el que estaba en conocimiento de toda la materia. Y nada, se estaba pasando el tiempo, estábamos dando los tratamientos tal como se hacen, solo que estábamos excediendo en la dosis. Estábamos pasándonos ya de los ¿Cómo me intentos. soportaste? Claro, porque... El amor, mi vida, porque te amo. Porque te amo. Veníamos ensayando previamente con tus cambios de humor. Claro, pero pero para poner en contexto a la gente que nos está escuchando es cómo me soportaste, porque uno comienza a tener como una sobredosis de hormonas. Claro. Y es doloroso además, o sea, es como si tuvieses un dolor crónico de menstruación. Si uno no aguanta las hormonas cuando está menstruando, imagínense con esta sobredosis de hormonas. No, la empatía lleva a soportar. O sea, el saber que la estás pasando mal, igual que lo mal que lo puede estar pasando uno, el sentirte identificado con esa frustración, te hace apoyar. O sea, no vas a reaccionar ni a despotricar, ni a criticar, ni mucho menos a ser reactivo por tu caída. O sea, uno era empático y el mismo dolor que sentía, yo no lo expresaba igual, pero lleva a que uno abrace a la pareja. Yo llevaba a abrazarte, eso me llevaba a abrazarte a ti. Pero no es aguantarte, o sea, era que los dos estábamos pasando por lo mismo. Quizá tú no te dabas cuenta porque yo no lo expresaba igual que tú. Claro, y de eso vamos a entrar cuando lleguemos a aquella parte, ¿no? Claro. Y entonces, eso lo comprendí después. Sí, y entonces, importante eso. Y entonces ese sentimiento en común que teníamos porque como pareja no alcanzábamos el positivo, no me iba a hacer a mí sino apoyarte a mi manera, pues con mis pocos recursos mentales, con mis pocos recursos como hombre, con mi lenguaje quizás no alineado contigo, pero hacía lo que podía. O sea, no iba a decirte, mira, no te aguanto, no te soporto. De verdad que recuerdo ese momento y esta pregunta que tú me estás haciendo que dices, no sé cómo aguantaste, no la tengo ni siquiera como un recuerdo de decir, nada, terrible, qué terrible la pasé. No, eso no existe. O sea, de verdad que si pensaste en algún momento eso, no. O sea, nunca tuve que soportarte. Estaba más bien abrazándote a ti y acompañándote en el dolor por la sensación que yo también tenía. Claro. Oye, amor, hay unas cosas que vemos en los pacientes que cuesta mucho en el hombre, en la figura del hombre, y es cuando tiene que hacer la entrega de las muestras, ya sea para estudio o para preparar el semen para las inseminaciones. ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, de verdad que... Perdón. No hay problema. Eso depende de los prejuicios que uno tenga. Yo no tenía ningún prejuicio al respecto. De verdad que no me incomodó. O sea, el hecho de si yo te digo que la toma de muestra era un fastidio, no, al contrario, era una oportunidad que yo veía.
de preparar la muestra para las inseminaciones era una oportunidad. Y cada oportunidad tú la enfrentas con expectativa, con ánimo. Vamos temprano, vamos a prepararnos bien. Y como ya yo estaba metido en el tema, lo veía pues como parte del tratamiento o parte de mi aporte que podía hacer para que pudiéramos llegar a la meta, pues obtener el embarazo que tanto queríamos. Claro, estabas más familiarizado con eso. Sí, sí, sí. Es algo distinto, ¿no? Pasamos el año de inseminaciones, el año de duelo, de orar, de brincar, de los piecitos hacia arriba, qué sé yo. Y llegamos a uno de los tratamientos más duros que yo en lo personal pude vivir, que fue el in vitro. Claro. Sí. La confidencialidad nos llevó a alejarnos de la ciudad, ¿te acuerdas? Ajá. Y vámonos al sitio donde yo estudié y vamos a hacer nosotros el proceso de fertilización. Vamos a hacer el tratamiento. Y perdón que te ataje allí, pero has dicho algo importante. El mantenerlo bajo la luz pública. Y nos fuimos de la ciudad y es porque estábamos con el tabú de frente de que soy infértil, o sea, estoy etiquetado ya, nadie me puede ver. No, y que recuerda que hay algo importante, ¿no? Ya nosotros juntos, ya con nuestra relación, por supuesto, en conocimiento de toda la familia, y ya cuando nosotros decidimos hacer una vida juntos con la convivencia, empieza la parte fuerte, porque al observar los familiares más cercanos que estamos conviviendo, que está pasando el tiempo, que no hay embarazo, ahí empiezan las críticas. Por supuesto. ¿Te acuerdas? Y las etiquetas y los señalamientos, sí, totalmente. Sí, ¿te acuerdas de eso, no? ¿Te acuerdas de la tía? Claro, la tía, ¿no? Saludos, tía, que lo llamó machorro. Sí, terrible. Yo quedé así, ¿qué pasó aquí? ¿Me explico? Claro. Entonces, eso es el tratamiento. Pero ¿qué hay fuera del tratamiento? ¿Qué hay después que tú sales del consultorio de hacer un procedimiento? Está el momento de la consulta, que es el momento en el que uno habla con el especialista, uno da las indicaciones y está cuando uno sale de la consulta, ¿no? Que es lo que yo viví y sé que es lo que viven mis pacientes. Y uno detecta, por supuesto, por qué lo vivió. Pero ¿qué pasa? Que todos los resultados están bien y no me embarazo. Y antes de que me hagan esa pregunta, yo siempre me adelanto. Yo les digo, sé que te estás preguntando qué está pasando, que a pesar de que tienes todos los resultados sin problema, no te estás embarazando. Y entonces ahí es donde yo me siento y les cuento mi historia. Siéntate un momento aquí, es frustrante, es difícil, y actualmente a una de cada 6 parejas nos va a tocar pasar por esto. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno está fuera del tratamiento, o sea, hablando de Jorge Briceño como paciente, el pensamiento de uno, la mayor parte del tiempo, gira alrededor de ese deseo. ¿Ok? Más bien tienes que buscar la manera de distraerte. Yo buscaba distraerme o buscar investigaciones. No hablaba esto con ninguno de los colegas ni amigos. Ya al final fue cuando yo decidí hablar con algunos más cercanos. Y el pensamiento de uno gira alrededor. Tú sueñas con una prueba positiva, sueñas con una prueba negativa. Yo incluso después de procedimientos, recuerda que te hacía un eco a ver cómo iba todo y mucho antes de que llegara la prueba ya la ecografía me decía que no había un resultado positivo. Y eso te va creando una frustración grande. O sea, imagínate tú, uno como paciente y agregándole el conocimiento médico y la posibilidad de uno hacer un seguimiento más cercano. Claro. O sea, como paciente uno tiene la intriga, uno tiene la expectativa, ¿no? Y entonces como paciente y como médico al mismo tiempo tengo eso más la posibilidad de yo hacer un seguimiento más cercano a ver si todo va funcionando. Entonces no sé qué es peor, si saber o no saber nada o simplemente dejarle de manos del especialista todo el manejo. Lo que tú siempre me has dicho cuando tenemos algún caso de médico cercano es que hay veces no es bueno saber tanto. Sí, no tener tanto conocimiento. Claro. Entonces esa época de búsqueda que llevó el año de relaciones programadas, las 2 inseminaciones y el in vitro, tiene esa parte de tratamientos y de exámenes. Pero la vida fuera de eso, ¿cómo se vive? Fuera del consultorio. Claro. ¿Cómo la viviste tú? Sí, con frustración. Claro, terrible porque tú empiezas ya a dudar de toda la efectividad de esto
empiezas a dudar de ti mismo, va haciendo mella en tu sentimiento, en tu autoestima, pero seguía firme allí. Ya, fuimos Sí, al sí. in vitro, nos fuimos a la Seguía capital. firme, sí. Entonces planificamos el in vitro y cuando recuerda que planificamos el in vitro y fue a distancia, ¿no? Sí. O sea, vamos a hacer la primera fase en Maracaibo y la segunda fase era Monitoreo en el Barquisimeto. monitoreo. Sí, íbamos viajando, entonces el monitoreo, fuimos a Barquisimeto y teníamos que ir a Caracas a hacer la aspiración. Todo esto en Venezuela, que es nuestro país natal. Sí. Y hicimos la primera fase. Recuerdo que un amigo muy cercano, especialista también en el área, nos cedió, ¿te acuerdas?, al consultorio para hacer el monitoreo previo. Y al otro día arrancamos tempranito a Caracas, como a las 6 de la mañana aproximadamente, para llegar allá a las 10 y hacer simplemente la aspiración. Y Oye, bueno. recuerdo, tú lo estás narrando y yo recuerdo eso y ya me está dando como cólico de recordar ese episodio porque no fue fácil. Sí. No fue fácil. Bueno, después llegamos allá, yo te dejé, mientras yo iba a tomar la muestra, yo te dejé que te hicieran el eco para pasar a pabellón. Y cuando yo doy la muestra que recojo, entonces mi sorpresa es que te encuentro llorando, güey. Claro, porque lo que se suponía que íbamos a hacer, que era aspirar folículos, habían estallado antes de tiempo y no pudimos hacer nada. Sí, pero más que estallar antes de tiempo, hubo ahí un problema de simetría, de tamaños, que quien nos atendía en ese momento allá no lo consideró apropiado para ir a la aspiración. Entonces no quiso ir a la aspiración porque no fue que rompieron. Fue que estaban asimétricos, que vio unos tamaños que no le parecieron y no lo vio óptimo. Cosa que no sé si agradecer. Sí lo puedo agradecer, que no haya visto óptimo. Lo que pasa es que la información no fue dada de manera correcta, ¿te acuerdas? No fue la más idónea. Exacto, porque si dice, mira, yo pienso que es preferible que repitas el proceso, vamos a discutir el caso, vamos a planificar esta dosis y vamos a llevarla en estas condiciones para que tengamos una aspiración exitosa, pero así como está no me gusta y esto va a redundar, es que si lo hacemos de esta manera, va a redundar en alta probabilidad de embarazo. Pero yo te conseguí, fue un caos. Ese día fue un caos total. Porque yo te conseguí llorando y yo no sabía qué estaba pasando y después tuve que hablar con el colega y yo dije, bueno, ahí fue un poco difícil. Yo creo que ahí fue como un antes y después de todo el proceso. Sí, total. Marcó un antes y un después, porque yo recuerdo que cuando pasó ese hecho, sí fue un caos. Yo emocionalmente me derrumbé. Sí. Y dije, sí, me fui. De hecho, me fui de la clínica. Sí, ¿te fuiste? Me fui de la clínica y los dejé ahí botados. Sí, así fue. Pero más allá de eso, yo recuerdo que ahí fue donde yo también renuncié. Totalmente, sí. Claro, recuerda que tú saliste de la clínica y te fuiste al estacionamiento. Claro, pero no vas a contar el show, que llamé loco al otro. Ah, no, pero No, tranquila, no, no. Mira, te fuiste al estacionamiento y yo te fui a buscar para que habláramos y tuviéramos una conversación ahí en la clínica. Pero la conversación de verdad que también fue un caos, todo fue un caos. Y de verdad que sí fue un antes y un después. Claro, y como para poner en contexto sin entrar en mucho detalle porque no vale la pena que nos roben la cristiandad en este momento, es que el trato médico en ese momento del profesional que estaba allí no fue el más adecuado y yo creo que es muy importante. Claro. Y yo creo que en las conclusiones vamos a hablar de eso, de los propósitos que tiene el vivir estos procesos. Pero digo que marcó un antes y un después porque fue en ese momento donde yo en lo personal dije, hasta aquí no doy más. Es verdad. Renuncio a esto y renuncio a querer ser mamá, renuncio a otro proceso, renuncio a... Me entregué, me cansé. Me cansé a tal momento de que yo te dije, no quiero saber ni siquiera... Así es. No sé, de qué trabajas tú. Así una es. cosa así. Claro, yo recuerdo que la conversación fue, mira, hasta aquí llegó el tema, no quiero saber más nada de hijos, no quiero saber más nada de embarazo, ya tú tienes tu hijo, disfrútalo, lo disfruto yo también porque quiero a tu hijo y vamos nosotros a dedicarnos a viajar. Ay, sí. Pero si tú me vuelves a hablar de hijos, te vas de la casa. Sí. Ese fue el ultimátum. Y yo, ¿cómo? Es verdad. Oye, no te voy a... Sí, no fue así. Sí, me la pusiste, me advertiste. Sí. Y yo quedé que... Y yo estaba mordiéndome la lengua porque yo quería seguir, pero dije, no, vamos a respetar.
Y me quedé tranquilo. Yo también estaba con mi... ¿Por qué te pones así, chi? Tranquila. Toma un poquito de agua. Mira, tú me dijiste así, me advertiste, ¿te acuerdas? Sí, sí. Me advertiste duro y yo quedé en el sitio. Yo quedé como que, ¿qué pasa aquí? Sí. Y entonces, no, callado, ¿qué vamos a hacer? Si yo te decía algo, me botabas de la casa, Sí. ¿me explico? Y como yo le comento a mis pacientes, yo te entiendo, porque cuando llegan pacientes con las mismas características, yo le digo, mira, él quiere tener un hijo contigo, él tiene el de él o él tiene los de él. Por eso no atenúa las ganas de tener un hijo contigo, porque ya eso fue, ya su hijo está con su mamá, Claro. pero él quiere tener su hogar. Eso no implica que él sea un mal padre, que él no ama a su hijo, pero su núcleo lo quiere formar. Claro, lo que pasa es que juega en contra muchos sentimientos que a lo mejor alguien que no esté viviendo el proceso no lo va a entender, pero hay procesos de duelos, de frustración, como tú le decías anteriormente, hay procesos de sentirse culpable, de tener incapacidades, de sentirse incapaz Claro, de claro. poder lograr un recurso. Bueno, y recuerda que si bien es cierto hubo un quiebre, hubo un bajón, que yo siempre le comento a las personas, mira, hasta ahí fue que llegó mi esposa, se los comento a mis pacientes cuando tengo que contar la historia, porque la historia personal sirve para animar a muchos. Sí. Y yo me abro con ellos en la intimidad, les digo, mira, vas a tener tu hijo, lo vas a tener. Actualmente es difícil que te vayas a quedar sin embarazo, o sea, tienes todo disponible, pero lo más importante es que tú insistas, que ustedes insistan. Claro, lo que pasa es que a veces insistir, recuerdas, es doloroso, Claro. es cansón, no se tiene la fuerza. Y recuerdo que sí, yo te dije que ya yo no aguantaba más, pero también recuerdo un día que me volví loca y íbamos camino a la casa y en plena autopista tú ibas manejando y yo te dije, hoy busca tú la consulta con la psicóloga, es tu última oportunidad. Es verdad. O lo intentamos de esta manera o no lo hacemos. Claro, yo me acuerdo que me dijiste, mira, yo te he escuchado a ti hablar de la consulta de psicología en fertilidad. Para que la busquemos. Yo no te respondí nada. Yo agarré el teléfono y epa, necesito esta cita. Y nos fuimos a la cita y fueron casi 4 meses, ¿no? Claro. Casi 4 meses en donde la psicóloga estaba embarazada. Esa es. Cuando llegamos a la consulta de psicología, lo primero que yo veo es que la psicóloga está embarazada, con su barrigota así. Y ella me dice, ok, Lu, ¿qué te trae para acá? ¿Qué sientes? Y mis primeras palabras para la psicóloga ni siquiera me presenté y le dije, te quiero patear tu barriga. Y la muy descarada me dijo, yo sé, pero yo tengo mi hijo. Sí, bueno, porque el trabajo de ella era... Claro, ya sabía. Claro, ya hoy en día lo comprendo. Claro. Ya sabía por qué era la consulta. Claro. Ella sabía lo que iba a generar ese estado en que ella estaba, su embarazo, y estaba, por supuesto, preparada para dar las respuestas contundentes porque tenía que ajustarnos y tenía que zarandearnos a los dos para volver a agarrar el camino de la fertilidad. Oye, allí en consulta de psicología yo entendí que Jorge también sufría y padecía. Claro. Allí llegamos a acuerdos matrimoniales, pero también él accedió, y recuerdo que a través de allí accediste a operarte. Sí, operarme porque no iba a la otra, a la que tú querías. No, solamente a operarte de la varicocele. No vamos a contar los detalles de los acuerdos. Pero sí recuerdo que ese arranque de haber yo accedido a la consulta psicológica dio un cambio bastante importante en todo el tratamiento. Claro. ¿Recuerdas el día que nos dieron de alta? Claro, pues, Sí. Claro, tú te montaste en el carro y dijiste, estoy dispuesta a hacer todos los in vitro que sean necesarios. Wow, yo quedé asombrado. Así es. Pero hay algo importante, ¿no? Fíjate que es un punto común que nos pasó a nosotros. Todos los pacientes de fertilidad tienen un quiebre en donde se olvidan del tema. Nunca te olvidaste. No. Simplemente tuviste un quiebre, tuviste un bajón, tuviste una caída muy fuerte, pero el deseo seguía. Solo que no, como yo les digo, no te quieres acercar a lo que te causa dolor. Claro. Y esa, Era una pausa necesaria. Sí, era una pausa necesaria. Cuando se atenuó toda esa molestia, esa frustración, esa ira, entonces tú pensaste bien y dijiste, ok, voy a arreglar mi forma de pensar, voy a arreglar mi curso de pensamiento, voy a manejar todas estas emociones y voy a ver qué tal me va para entonces
seguir. Y ahí fue donde me dijiste, vamos a buscar al psicólogo. Pero es algo en común. O sea, nos pasa a nosotros, les pasa a los pacientes que van a mi consulta, con los que hablo y que están quebrados prácticamente ya tirando la toalla. Es que a pesar de decir que lo olvidan todo o que no quieren saber más nada, ahí queda el deseo. Claro. Y por eso yo les digo, yo sé que es difícil insistir, yo sé que es difícil intentar, pero no dejes que esa sensación de que no quieres saber más nada haga que pase el tiempo. Claro. Porque el tiempo es oro en fertilidad y es bueno que tome las decisiones y que si tiras la toalla, dije, ok, hice lo que tenía que hacer. Quiero que pasemos al segundo in vitro porque quiero que cuentes la maravilla de lo que fue la preparación al segundo in vitro, de las personas que nos encontramos y cómo sentimos paz cuando nos preparamos. Claro. No vayas a contarte la historia, solamente la preparación. Nada, luego que viene este proceso en el que ella dice, voy a hacerme todos los in vitro que están disponibles, ¿te acuerdas? Yo te dije, ok, pero no lo vamos a hacer en Caracas, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo en Maracaibo. Lo hicimos en Maracaibo. En la clínica donde tú... En la clínica donde yo trabajaba, sí. Ajá. Entonces recuerdo que yo hablo con dos colegas que trabajaban conmigo. Recuerdo que hablé con el doctor Luis Duque, excelente hermano, que en paz descanse, y lo primero que me dijo, pero tú no vas a ser el médico. Ajá, Yo. Por eso ahí es donde quiero. Es allí donde yo le digo, quiero. sí, Ajá. sí, Lucho, sí. No, ¿Por qué no. tú aceptaste llevar el caso tú, amor? Claro, pero ¿Por qué desde al el día principio, uno, si bueno, no porque navegaste? pensaba que iba a ser más fácil de lo que pensaba. Pero cuando se fue poniendo complejo, de verdad que ahí fue donde yo debía haber dicho, nada, tengo que apoyarme en algún colega. Pero todo esto está marcado es por la confidencialidad. O sea, la Claro. confidencialidad, Que no el queríamos que mantener nadie en secreto supiera, este ajá. tema, te lleva a no compartirlo de manera así tan ligera. O sea, no es un tema de conversación en una parrilla, no es un tema de conversación en un compartir. Entonces lo hice porque tenía las herramientas para hacerlo, pero la herramienta que me faltaba era la herramienta afectiva, o sea, cómo reaccionar como paciente. Claro, Como totalmente. paciente, no como médico, sino como paciente. Totalmente. Nos estamos preparando para un segundo in vitro. Recuerdo que hablaste ahí en el laboratorio, las puertas se nos abrieron de una forma fantástica, pero yo un día les quiero contar que mi mamá murió en el 2008 y mi mamá fue una mujer extraordinaria. Yo no tengo nada que... O sea, yo no puedo hablar mal de mi mamá porque sería una verdadera falacia. Pero desde que mamá murió, yo siempre soñaba de que yo peleaba con ella, que ella a mí me abandonaba. ¿Y te acuerdas ese día que yo desperté feliz? Claro, o sea, tú dijiste que ibas a hacer todos los in vitro que fuesen necesarios, pero al mismo tiempo te olvidaste de las reglas. Ajá. No llevabas calendario, no llevabas fecha. No, pero ¿te acuerdas del detalle del Claro, sueño? claro, y el sueño se dio cuando te faltó la regla y yo miraba que no te estaba llegando porque empecé a llevar yo el calendario. Sí. Y entonces una vez estábamos durmiendo y tú te levantaste al baño con un dolor muy fuerte. Y yo, ¿qué pasó? ¿Te llegó? Y me dijiste, no. Y dije, ya le toca. Y entonces ya tenías como 20 días aproximados de... Pero quiero contar el detalle del sueño. Sí, pero es que el detalle del sueño fue después de la ausencia. Claro, después de la Claro. ausencia que yo ni pendiente. Y porque yo me ya di no cuenta, llenaba la cuenta. yo me di cuenta que te faltaba la regla y Claro. después yo te... Mira. te pasé lo del sueño que estuvo espectacular. Sí. Cuenta el sueño. Mira, yo siempre soñaba que mi mamá, yo peleaba con mi mamá porque ella me dejaba abandonada, algo que nunca ocurrió. Mis papás son separados y mi mamá de hecho no quiso hacer su vida nuevamente por estar pendiente de sus hijos. Y ese día por primera vez, y recuerdo que fue la última vez que yo soñé con mi mamá, soñé que mi mamá estaba demasiado feliz y me llamaba y yo le decía, mamá, no tengo mucho miedo porque me vas a llevar a ese lugar tan oscuro y era como una playa muy, muy, muy oscura. Sí. Y cuando llegué allí en esa oscuridad, que era como un baño, era como que te contaba, Sí. Salió una luz así que te deja ciega y esa luz se comenzó a transformar en la cara de Jesús. Sí, sí. Muy bonito esa parte. Recuerdo que tú te levantaste con una cara de paz. Sí, Y dijiste, acabo de tener un sueño hermoso. sí. Y yo, cuéntame el sueño. Me contaste esto que tu mamá te llevaba. Y te llevaba a ver ese rostro resplandeciente. Y yo por dentro decía, y le falta la regla. Yo creo que está yo creo que le están avisando. Yo creo que le están avisando. Y entonces yo te dije a ti, mira, te tengo que decir algo. A ti tenía que llegarte la regla hace 15 días, ¿te acuerdas? Y Sí. tú, ¿cómo? Sí. ¿Pero por qué me dices ahora? ¿Pero por qué no me Y nos dijiste? estábamos preparando para el in vitro. No, y sí, nos estábamos preparando para el in vitro. Sí.
De hecho, ya estaba todo listo. El in No lo vitro, habíamos hecho porque no íbamos de viaje. el in vitro lo íbamos a hacer en diciembre, pero hacer el viaje interrumpía toda la preparación, la primera fase, porque teníamos que llevarnos medicamentos, teníamos Sí. que hacer ecografías de seguimiento al sitio donde íbamos. Y como iba a ser muy complicado, yo les avisé y les dije, miren, vamos a dejar, ¿cuándo es la fecha del próximo ciclo? ¿Enero, febrero? Bueno, yo voy para enero, porque ahorita diciembre no vamos a poder hacerlo porque estamos de viaje. Y justo antes del viaje recuerdo que tú me cuentas eso, yo insisto con que la regla va a llegar en cualquier momento, pero ese sueño que tú tuviste me impactó. Y yo Sí. dije, esto está muy, muy extraño. Y yo estaba trabajando en mi última consulta de la semana el viernes en la noche. Ujú, Y tú me ibas a buscar a la consulta. ujú. Y cuando ya estoy listo, cerrando todos los equipos, ya a punto de cerrar, yo, ¿quién es? Yo, pero si Luke nunca sabes. Y cuando yo abro, estás tú y me dice, no vas a pagar los equipos. Y yo, no. No vas a pagar los equipos, hazme el eco. Y yo, no, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? A ti te va a llegar la menstruación, quédate tranquila, vamos al laboratorio. No, hazme la ecografía, ¿te acuerdas? Sí. Yo estaba temblando con el corazón aquí. Y yo dije, bueno, pasa al baño, te cambias y te pones, te acuestas en la camilla que te voy a hacer la ecografía. Y la sorpresa mía fue que cuando hice la ecografía, yo no sé qué cara puse, pero yo... O sea, pusiste una cara de que yo me iba a morir el día siguiente. Claro, pero es que yo me sorprendí, yo no me Yo acuerdo de dije, eso. nada, tengo un tumor tan grande que ya aquí quedéis morir. Claro, porque yo no me salían las palabras. O sea, dime tú cómo fue mi cara, porque yo no me Por acuerdo. eso tenías cara de que me Yo iba a solamente me morir. acuerdo que a lo lejos yo te escuchaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo estaba así como aturdido, como que todo alrededor desapareció. Yo estaba viendo la pantalla así, con asombro, pero no recuerdo cómo era mi cara. Pero tú me estabas diciendo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo, no, a mí no me salían las palabras. Y al final te dije, no, estás embarazada. Y ya. Así es. Yo, sí, estás embarazada, que estoy viendo un embarazo. Así es. Un embarazo de 5 Sí, semanas. 5 semanas, estaba comenzandito, 5 o 6 semanas. Y bueno, después vino esa fase, la alegría, la celebración, hasta la prueba. ¿Cuándo le vamos a tirar a la familia? Ay, Bueno, pero lo Dios. cierto es que vivimos un proceso, amor, y todo tiene un propósito. Claro, así es. Tú ni siquiera tenías pensado estudiar fertilidad, no estaba en tus planes. Y Dios de No, alguna manera logró que tú hicieras esto y tenía un propósito así es, bien marcado. así es. Y a lo mejor ese propósito siempre lo vimos para ti, el poder humanizar un poco la fertilidad, el poder ser más empático con los pacientes que allí se sientan, el poder entender un poquito qué está viviendo la persona delante del escritorio en la que tú ves. Y de verdad que yo, en mi caso muy personal, nunca entendí para qué era el propósito. Hoy en día lo puedo entender y es el no poderme quedar callada. Claro, No poderme claro, sí. quedar callada ante No, es esto. que yo se los digo a mis pacientes, yo siempre se los digo, una de las mejores experiencias que he tenido yo como especialista en el área, incluso ya metido, es haber pasado por la infertilidad. Porque aprendí las dos situaciones. O sea, yo iba con la formación, muy buena formación, excelente, excelente. Y sí faltaba la otra. Y Dios permitió que pasara por eso porque eso permite que uno cierre ese círculo de educación, de Así es. entrenamiento, que no es solamente la parte académica, sino también esa parte espiritual, afectiva, Así es. cómo está Dios metido en todos esos procesos y cómo es importante que uno sepa canalizar todos esos procesos, cómo entregar todas esas cosas a Dios ante todo y creer siempre haciendo y Así es. contando con un apoyo para seguir hasta que obtenga el resultado. Así es. La palabra de Dios dice que necio es aquel que confíe solo en sus esfuerzos y no le deje el proceso a Dios. Así es. Así es que qué bonito sería que pudiéramos descansar en todo lo que hiciéramos en manos de Él. Así es. Gracias, amor. No, por gracias a acompañarme. ti, gracias Te por amo. Yo también te amo, mi vida. Gracias por soportarme No, te con mi acompañé. sobredosis de Te hormonas. acompañé, yo creo que tú también me soportaste a mí. Sí. ¿O no? No, lo hicimos juntos. Claro, así es. Lo Es la hicimos idea. juntos. Es la idea, soportarse juntos. Así es. Bueno, espero que les haya gustado esta historia y más que gustado es que le pueda servir a ustedes de entender que no están solos en el proceso, de entender que no son los únicos que les pasa esto y de entender sobre todo, de entender y ya mentalizarse que la fertilidad es una enfermedad y como toda enfermedad tiene cura y podemos salir adelante de ellos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Por cierto, Bendiciones. tenemos un regalo para ustedes.
No lo olviden, aquí estamos dejando en la descripción un enlace para que puedan descargar nuestro ebook y allí tener una lectura ligera, deliciosa y fortalecedora que nuestro equipo de trabajo de profesionales ha hecho con muchísimo amor para ustedes. Si quieres saber más del tema de fertilidad, lo puede descargar y allí lo puede llevar para ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones.